Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del psicoanálisis. Un mundo fascinante, sin duda. Y muy complejo. Nos vamos a centrar en una idea que, lo cambió todo, el inconsciente, tal como lo popularizó Sigmund Freud. La idea es tratar de entender juntos cómo fuerzas que ni siquiera percibimos podrían estar dándole forma a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una idea potente realmente. Para guiarnos tenemos extractos de un texto llamado Psicoanálisis, Freud y el inconsciente. Y este material se basa en obras clave del propio Freud, como La interpretación de los sueños, de 1899. Un texto fundamental, revolucionario para su época. Totalmente. Y también Introducción al narcisismo, de 1914. Textos que, la verdad, marcaron un antes y un después en cómo entendemos la mente. Sin duda. Cambiaron el panorama. Nuestra meta hoy es, desmenuzar los conceptos centrales del psicoanálisis freudiano que aparecen en estas fuentes. Queremos captar la esencia de su teoría. Entender el núcleo de su pensamiento sobre la psique. Y la gran pregunta que queda flotando es, ¿qué parte de nosotros mismos se nos escapa? ¿Cuánto de lo que somos opera fuera de nuestra conciencia? Bueno, vamos a investigar. Pues entremos en materia. El punto de partida del psicoanálisis es fuerte. Sugiere que una parte enorme de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, no viene de la mente consciente, la que creemos controlar. No, para nada. Sino que surge de impulsos, deseos, recuerdos, que están ocultos. En el inconsciente. Exacto. Y lo radical de esto, lo que fue tan disruptivo en su momento, es que no somos conscientes de esos elementos, no tenemos acceso directo. O sea, están ahí, pero no los vemos. Justo. Operan, según Freud, bajo la superficie. Y están determinando mucho de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestras neurosis incluso, sin que nos demos cuenta. Freud fue quien sistematizó todo esto, ¿no? Él fue la figura central, sí. No solo dijo, existe el inconsciente, sino que propuso una teoría completa y hasta métodos para intentar explorarlo. Entiendo la idea del motor oculto. Pero, a ver, ¿cómo se imaginaba Freud esa mente que tiene esta parte escondida? Las fuentes hablan de una estructura, casi como un mapa. ¿Cómo la describió? Me da curiosidad. Claro, es uno de los puntos clave. Freud propuso un modelo que llamó estructural, con 3 instancias. 3 partes de la personalidad que interactúan todo el tiempo. ¿3 partes? A ver. Primero, está el ello, o id en alemán. Hay que pensarlo como la parte más primitiva, la original, la que traemos al nacer. ¿La base, digamos? Exacto. Es como el depósito de toda la energía psíquica, la fuente de los instintos básicos, los sexuales, los agresivos. Y lo fundamental, el ello funciona siguiendo el principio del placer. Principio del placer. ¿Qué significa eso? Significa que busca la gratificación inmediata. Ya. Quiere lo que quiere ahora, sin pensar en la realidad, ni en la lógica, ni en las consecuencias. Es pura pulsión buscando descargarse. Entiendo. Pura energía queriendo salir sin filtro. Vale. ¿Y cómo choca eso con el mundo real? Porque, no siempre se puede tener todo ya. Ahí está el detalle. Para eso surge la segunda instancia, el yo. O ego. Ah, el famoso ego. El mismo. El yo se desarrolla a partir del ello, cuando el bebé empieza a darse cuenta de que hay un mundo exterior, con reglas, con límites. Tiene sentido. La función principal del yo es mediar. Mediar entre los impulsos del ello y las demandas de la realidad. El yo opera con el principio de realidad. O sea, busca satisfacer al ello, pero de forma realista y socialmente aceptable. O al menos que no sea demasiado perjudicial a largo plazo. El yo es el que piensa, percibe, toma decisiones. Como un gerente, ¿no? Tratando de manejar las peticiones internas y negociar con el afuera. Es una buena analogía, sí. Es la cara más visible de nuestra personalidad, aunque, ojo, gran parte de cómo funciona el yo también es inconsciente. No todo es cálculo racional. Interesante. O sea, incluso nuestro gerente tiene sus secretos. Bueno, tenemos ello y yo. Falta una pieza, ¿verdad? La que mete la moral en juego. Correcto. Esa es la tarea del superyo o superego. El superyo. Esta parte se desarrolla más tarde, en la infancia. Se forma al internalizar las normas, los valores, los ideales.
que aprendemos de los padres, de la sociedad. Lo que nos dicen que está bien o está mal. Exactamente. Es nuestra conciencia moral, el famoso deber ser. El superyo juzga lo que hace el yo, genera culpa, vergüenza, cuando hacemos algo que va contra sus reglas. Y nos empuja a ser perfectos. Claro, nos marca un ideal. Y ojo, el superyo muchas veces está en conflicto no solo con el ello, que quiere placer ya, sino también con el yo, que busca soluciones prácticas. Precisamente. El yo queda atrapado en el medio. Entonces lo que Freud describe no es una mente tranquila y ordenada. Es más bien como un campo de batalla interno. Totalmente. Esa tensión es el corazón de la dinámica psíquica según Freud. El yo está todo el tiempo intentando hacer equilibrio. Un equilibrio muy precario, me imagino. Sí, porque tenés al ello gritando quiero, al superyo diciendo no debes o debería ser mejor, y a la realidad poniendo sus límites. ¡Qué estrés para el pobre yo! Jaja, sí. Y ese conflicto constante, ese choque de fuerzas, es para el psicoanálisis la fuente principal de la angustia psicológica. Cómo cada persona maneja esos conflictos define mucho su personalidad, su salud mental. Esta idea del conflicto interno que genera angustia es muy potente. Ahora, si el yo está siempre bajo presión, ¿tiene alguna forma de defenderse? ¿Alguna herramienta para no colapsar? Buena pregunta. Porque aquí es donde la teoría se pone, para mí, súper interesante para entender cosas de todos los días. Las fuentes hablan de los mecanismos de defensa. Exactamente. El yo no es solo un pobre mediador sufriendo. Tiene sus trucos. Para protegerse de la angustia, de pensamientos o sentimientos que serían insoportables, el yo usa estrategias. Estrategias conscientes. No. Y esa es la clave. Las usa de forma inconsciente. Son como operaciones psicológicas automáticas que distorsionan la realidad o la niegan para bajar el nivel de malestar. No decidimos, ahora voy a usar este mecanismo. Simplemente saltan. Se activan solos. Se activan solos, ¿sí? Y las fuentes dan ejemplos que ayudan mucho a entender. Uno clave es la represión. ¿Cómo funciona, según lo explican? La represión es como el mecanismo estrella para Freud, el fundamental. Consiste básicamente en sacar de la conciencia, empujar hacia el inconsciente aquellos pensamientos, recuerdos, deseos que son dolorosos o inaceptables. Como meterlos en un cajón bajo llave. Algo así. El yo activamente impide que ese material llegue a la conciencia, pero, y esto es importante, lo reprimido no se va. Sigue ahí, en el inconsciente, con su carga de energía. Y busca salir de alguna forma. Claro, busca expresarse indirectamente. Freud decía que salía en los síntomas neuróticos, en los sueños, en los actos fallidos, los famosos lapsus. Entiendo. Es un bloqueo, pero lo bloqueado sigue activo. Mencionan otro mecanismo también, la negación. Suena parecido, pero es distinto. Sí, es distinto. La negación es más directa con la realidad exterior. Consiste en rechazar un hecho, una situación externa, que es demasiado fuerte o desagradable para aceptar. Como por ejemplo. Por ejemplo, alguien que recibe un diagnóstico médico muy grave y actúa como si no pasara nada, como si no fuera con él, o alguien que no ve un problema evidente en su relación de pareja. Se niega a ver lo que tiene delante. Exacto. Mientras la represión trabaja más con lo interno, impulsos, recuerdos, la negación se enfrenta a la realidad de afuera. Es como si la mente dijera, esto no está pasando. Es un mecanismo considerado más primitivo. Qué increíble cómo la mente se protege, ¿no? Aunque sea, distorsionando las cosas. Y la clave, como decías, es que operan sin que nos demos cuenta. ¿Qué implica eso para cómo nos vemos a nosotros mismos? Implica muchísimo. Conecta de lleno con la idea principal del poder del inconsciente. Si estos mecanismos funcionan en automático y a escondidas, significa que nuestra forma de ver el mundo, nuestras reacciones, lo que sentimos, incluso las decisiones que tomamos, pueden estar siendo moldeadas por defensas que ni sospechamos que tenemos. O sea, no solo hay deseos inconscientes, sino también formas inconscientes de lidiar con ellos y con la realidad. Claro. Esto le pega fuerte a la idea de que somos seres totalmente racionales, transparentes. Nuestra conciencia sería solo la punta del iceberg y las defensas parte de lo que está hundido. Esta idea de defensas ocultas que nos moldean
Me lleva a otro punto fuerte del psicoanálisis, que resaltan las fuentes: la infancia. Freud le daba un peso enorme a los primeros años, ¿no? Absolutamente. Para Freud, lo que vivimos en la primera infancia es determinante. Ahí se forja la estructura básica de la personalidad. ¿En qué sentido determinante? Puso mucho énfasis, y esto fue muy polémico en su época, y lo sigue siendo, en el desarrollo psicosexual infantil. Propuso etapas: oral, anal, fálica, donde la energía libidinal, esa energía psíquica fundamental, se concentra en distintas partes del cuerpo. Y decía que si había problemas, conflictos no resueltos o fijaciones en esas etapas, eso dejaba una marca para toda la vida. ¿Una marca en qué? En la estructura del ello, del yo, del superyo. Influía en cómo nos relacionaríamos después, en qué tipo de conflictos tendríamos, qué mecanismos de defensa usaríamos más. O sea que el pasado no solo influye, sino que sigue vivo, activo en el presente. Esa es la idea central. El psicoanálisis sostiene que las experiencias tempranas, sobre todo con los padres o cuidadores, y cómo manejamos esos primeros impulsos y conflictos, crean como una especie de Plantilla. una plantilla que repetimos. Que tendemos a repetir, sí. No es un destino inevitable, claro, pero sí una influencia muy, muy fuerte del pasado en el presente. A menudo sin que sepamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y esto se conecta con lo que Freud trabajó en la interpretación de los sueños, ¿verdad? Dijiste antes que eran como una ventana al inconsciente. Sí, totalmente conectado. En ese libro de 1899, que es una obra monumental, Freud dice que los sueños son la vía regia, el camino real, el mejor camino para acceder al inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial los sueños? Sostuvo que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Deseos reprimidos. Sí, deseos que la conciencia no acepta y que muchas veces, según él, vienen de la infancia, pero no aparecen tal cual en el sueño. Vienen disfrazados, decías. Exacto. Y lo fascinante es el cómo se disfrazan. Freud describió lo que llamó el trabajo del sueño. Son mecanismos que transforman el contenido latente, el deseo real e inaceptable, En el contenido manifiesto, que es el sueño raro y a veces sin sentido que recordamos. justo, y describió mecanismos como la condensación, que es juntar varias ideas en una sola imagen del sueño. ¿Como una fusión? Sí, y el desplazamiento, que es pasar la carga emocional de algo importante a algo que parece secundario en el sueño, para despistar a la censura interna. ¡Qué elaborado! O sea, ¿los sueños tendrían su propio lenguaje secreto? Algo así. Un lenguaje simbólico que, si se descifraba, podía llevar a esos deseos reprimidos y a sus orígenes, muchas veces infantiles. Por eso le dio tanta importancia al análisis de los sueños. Entiendo. Y sobre el otro texto que mencionamos, Introducción al Narcisismo, de 1914, ¿qué luz arroja sobre todo esto, según las fuentes? Ese texto también es clave. Ahí Freud analiza cómo invertimos nuestra energía psíquica, la libido. Habla del narcisismo primario, del bebé que está totalmente volcado en sí mismo. El centro del universo. Sí. Y cómo, al relacionarnos con otros, con los objetos, como los llamaba él, empezando por los padres, parte de esa libido se dirige hacia afuera. Eso es el amor objetal. Amar a otros. Pero también analiza el proceso inverso. ¿Cómo podemos sacar la libido de los demás y volverla hacia nosotros mismos? Eso sería el narcisismo secundario. ¿Y cuándo pasa eso? Puede pasar, por ejemplo, como respuesta a una herida, a un rechazo, una herida narcisista, o en ciertas condiciones psicológicas. Explora esa tensión constante entre querernos a nosotros mismos y querer a los demás. ¿Y cómo las experiencias de la infancia moldean ese equilibrio? Exactamente. Conecta la historia personal, la biografía libidinal, con cómo nos relacionamos y nos valoramos en la vida adulta. Es fundamental para entender las relaciones y la autoestima desde esta perspectiva. Vaya, la verdad es que es una visión muy articulada, muy compleja del ser humano. Hemos tocado varios puntos. Un inconsciente lleno de energía, de impulsos. Un inconsciente dinámico. Eso. Una estructura de la mente con tres partes. Ello, yo, superior. Que están siempre negociando, a veces peleando. En conflicto constante. Luego, los mecanismos de defensa, esas estrategias inconscientes para manejar la angustia, aunque sean negando o distorsionando la realidad. Que nos protejan, pero también nos limitan.
Y el peso enorme de la infancia, de esas primeras experiencias que dejan huella y que se manifiestan hasta en los sueños o en cómo manejamos nuestro afecto, nuestro narcisismo. Ujú. Se dibuja una imagen del ser humano mucho menos simple, mucho menos racional de lo que quizás nos gusta pensar. Sin duda. La gran síntesis del psicoanálisis freudiano, como bien lo reflejan estas fuentes, es esa. Presentarnos una mente donde la mayor parte de lo que pasa está oculta, sumergida, como un iceberg. La famosa metáfora del iceberg. Exacto. Nos enfrenta a la idea de que no somos totalmente dueños de nuestra propia casa mental, que hay fuerzas profundas que vienen de nuestra biología, pero también de nuestra historia personal temprana. Y que influyen todo el tiempo, en cómo sentimos, cómo pensamos, qué elegimos, cómo nos relacionamos con los demás. Fue una perspectiva que, en su momento, dinamitó las ideas que había sobre la psicología, la filosofía, que se centraban mucho en la conciencia, en la razón. Un cambio de paradigma total, que además tuvo un impacto cultural enorme. Enorme. En el arte, la literatura, la forma de hablar de nosotros mismos. Y nos deja pensando. Para la reflexión final, si aceptamos esta idea, aunque sea como hipótesis, la idea de que una parte importante de nosotros funciona detrás de escena, fuera de nuestra conciencia, Ujú. ¿cómo podríamos empezar a mirar distinto nuestras propias motivaciones? Esas reacciones que a veces nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? Claro. O esos patrones que se repiten en la vida. Exacto. O incluso el lenguaje de nuestros sueños. Podríamos verlos de otra manera a partir de ahora. Quizás, no sé, prestando más atención a esas posibles tensiones internas o a lo que uno preferiría no ver de sí mismo. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Una invitación a mirar hacia adentro con otros ojos. A partir de estas ideas de Freud sobre el inconsciente que hemos explorado hoy. Exacto. Queda esa interrogante abierta tras este análisis.